Damos la bienvenida, por tanto, a esta octava y última sesión del seminario Ecos literarios en el rock, punk y heavy metal. Ya sabéis que... Rocío, no cierres, porque como va a llegar más gente tarde que estarán por ahí todavía viniendo del otro aula, genial, es que así no hacen ruido. En esta última sesión, como veis, seguimos en consonancia con la jornada de hoy, ¿no? Que son músicas más modernas, más urbanas. Hemos tenido rap y trap por la mañana, hemos tenido a pop con Ray Davies, vamos a tener esta noche, ¿no? Pop, rock o lo que sea con Dylan. Y en esta sesión también vamos a abordar, ¿no? Este tipo de estilos musicales. En primer lugar, va a intervenir María del Rosario Martínez Navarro. Ella es profesora y compañera, amiga en esta universidad. Es especialista en poesía del Renacimiento. De hecho, ha tenido un congreso ayer de este tema y por eso no nos ha podido acompañar. Pero entre sus pasiones está también la música, entonces, como nos ha sucedido a muchos, ¿no? con poemas, este seminario le ha dado la oportunidad de abordar una de esas pasiones. Voy a ser muy breve en las presentaciones, ¿vale? Porque somos, bueno, tenemos poquito tiempo, pero bueno, simplemente que tengáis en cuenta que Charo se ha dedicado como profesora a muchas cosas de cultura contemporánea, ¿no? De literatura actual, imparte clases en la Facultad de Comunicación, entonces esto digamos que se incardina muy bien en toda esa labor como docente que ha hecho los últimos años. Así que sin más le doy la palabra para presentarnos su ponencia titulada Presencia y recepción de mitos literarios femeninos en la música contemporánea. Muchas gracias, Charo. Pedir disculpas por no haber acompañado, porque como ha dicho Clara, he estado también en otro congreso prácticamente, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, pero para mí siempre es un placer estar aquí y quiero dar un agradecimiento enorme a toda la organización por haberme aceptado esta comunicación y especialmente a mi amiga y compañera Clara, ¿no? Que también siempre, bueno, es un placer, como decía, estar aquí, a todos los asistentes de la mesa, que también pues, me gusta volver a encontrarme con ellos. En la presente comunicación quiero explorar una serie de manifestaciones intermediales y metaliterarias desde las interesantes relaciones existentes entre la literatura y la música contemporánea, como ha comentado también Clara. En concreto, voy a llevar a cabo el análisis del tratamiento y de la recepción que reciben diversos personajes femeninos literarios considerados mitos de la literatura universal, algunos también históricos en la música contemporánea española e internacional de distintos géneros. Por gustos personales, y ya que estamos en la antigua fábrica de tabacos, quisiera empezar este breve recorrido por nuestro mito más universal y, en cierto modo, más sevillano, como es el de Carmen la Cigarrera. Arquetipo decimonónico por excelencia de la femme fatale y uno de los que, sin duda, presenta más proyecciones, según también lo que yo he ido trabajando, en lo que denominaríamos la cultura pop. Aquí solamente me voy a centrar en aquellas manifestaciones presentes en la música contemporánea que a veces incluso, en mi opinión, van más allá de su contexto natural de la ópera en sí, ¿no? Que son las habituales. Me refiero, por ejemplo, a adaptaciones sugerentes del mito que traspasan su propia historia y que aportan una visión original y actual, como la que pone al personaje a ritmo de salsa y otros bailes como el bolero, el cha-cha-cha, el palo, el danzón, la macuta, en un original musical, por ejemplo, con tintes cubanos, gracias al espectacular montaje del británico Christopher Renshaw, llamado Carmen la Cubana. Bueno, voy a dejar para el final una serie de vídeos que les voy a mostrar, pero prefiero ahora hacer todo, ¿no? el panorama, el recorrido y luego ya ejemplificarlos. En esta ocasión, Carmen se ambienta en La Habana prerevolucionaria y para su director, cito, ese contexto gusta porque es un clima de crisis, inestable y peligroso como el temperamento de Carmen. Hay un fatalismo atroz en toda la obra. Algunos de los bailarines, incluso de este montaje, llevan también a la gitana a bailar en clave de rumba y de reggaetón, y también a ritmo de salsa la va a presentar la orquesta de Indris Joner o los DJs Alexio y DJ Tony Velardi. Como era de esperar, siendo un mito con esa raigambre tan andaluza, la bella cigarrera se deja seducir últimamente por el mundo del flamenco, fusión, como también se le llama ahora, como reflejo de la sociedad actual, partiendo de la propia popularidad que ya de por sí ofrece el mito. El conflicto que presenta la obra y la pasión del personaje encuentran en sí un excelente formato en el cante hondo y en la sensualidad que desprende el propio baile flamenco.
Por ejemplo, lo encontramos con el musical de Óscar de Manuel. Como se indica en la propia información del espectáculo, que está disponible en la web, en su página web, la coreografía que acompaña a esta adaptación trasciende la esencia del propio baile en su frenética evolución. Su virtuosismo se traslada a la danza flamenca más actual y contemporánea, transportando al público a un universo nunca visto. La compañía de Sangre y Raza también recientemente presentó un montaje remarcando precisamente ese color rojo tan característico del personaje y que también se asocia a rasgos brujeriles, como también ella muestra, ¿no?, en la propia obra. Pero Carmen no se queda solamente en estos ritmos, podríamos decir más tradicionales o más habituales o incluso castizos, ¿no?, sino que revive también para un público más heterogéneo, haciendo eco nuevamente de su universalidad. De esta forma, el mito reaparece también en versiones, en samples y en covers dentro del mundo del heavy metal y el metal sinfónico, como la de los franceses Opus Doria o los argentinos Mandoble, donde además tiene cabida la interpretación de una soprano, como en la ópera tradicional, con canto lírico, pero con ritmos e instrumentos nuevos, como la guitarra eléctrica, ¿no?, que aportan una originalidad espectacular. En la misma línea, el músico alemán Wolf Hossmann hace una versión de la archiconocida habanera de Bizet y junto a él el polaco Jakubek hace una original cover de la conocida como Canción del Teorador, que es uno de los momentos, digamos, más líricos de esta producción. El jazz también pone nota a la singular gitana en composiciones del grupo European Jazz Trio o por parte de los músicos de la Peter Beats and the New Jazz Orchestra, así como en el álbum de estudio y disco conceptual a base de ritmos folclóricos, entre ellos también el jazz, del compositor Goran Bregovic, de nombre Carmen with a happy end, es decir, ¿no?, Carmen con un final feliz, ¿no?, que sabemos que Carmen de por sí es un final muy trágico, y aquí también lo presenta como una inicial alternativa y reivindicativa con K. Carmen lo escribe así con K, ¿no?, quizás también por el carácter rebelde del personaje. Este compositor, como saben, es muy conocido porque fue también el encargado de poner la banda sonora a La Reina Margot, una película que recomiendo con creces. La misma actualidad ofrece las versiones más recientes del aria que inmortalizara a la diva María Callas y llevadas a cabo, por ejemplo, por las cantantes líricas británicas Zoe Mays y Claudillea, así como por la rusa Alessandrit o el conocido grupo Gorillaz, con su peculiar versión a ritmos de indie, que también luego les mostraré. El mito de la cigarrera fue asimismo llevado por la extinta spin-off de las Paradiso Girls, creada por componentes de la Pussycat Dolls, con su canción de corte feminista, muy reivindicativo, antisexista y provocador, llamada Who's My Bitch, tema de 2010, cuyo incipit era el famoso estribillo del aria de El amor es un pájaro rebelde. Siguiendo la línea trazada por estas féminas vampíricas, que es un tema que a mí me apasiona especialmente, entre las que podemos incluir a Carmen por sus pactos con el diablo, pero esta vez retrocediendo un poquito en el tiempo, otras mujeres de especial renombre en el colectivo popular y en la literatura universal, cuya figura viene a verse revitalizada también en la música actual, son la vampira Carmilla, personaje central de la obra homónima de Le Fanu, o el personaje de Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, aunque se haya ya sugerido que esa mala reputación, ¿no?, que se le decía, respondía simplemente a un complot cortesano. Los últimos investigadores así lo han ido comprobando. Pero se le ha quedado, ¿no?, lo de la Condesa Sangrienta ya pasa a la posteridad. La primera de ellas, que incluso da su nombre a una banda de metal sinfónico sueca, aparece en versiones como la de la banda autoproclamada vampírica de heavy metal y metal goth llamada Teatro de los Vampiros, en francés, con el estribillo de Carmilla, Ven a mí, Mircalla, te quiero. La misma banda llevaría al escenario también en 2006 el popular mito de Lilith, otra de las mujeres a las que ha acompañado esa fama de femme fatale cargadas de interpretaciones misóginas. Interés en la condesa húngara ha manifestado así la banda sueca de black metal de nombre Dissection y a la que aluden como la condesa de mi fuego. Así como en el estribillo siempre va a repetir esa imagen. La leyenda sobre la noble se actualiza en la letra, donde se recuperan aquellos rumores extendidos en la época sobre su supuesta afición sádica, ¿no?, y lésbica por asesinar a chicas vírgenes con nocturnidad y alevosía y de bañarse y beber su sangre para así conseguir la eterna juventud al estar, según decían las malas lenguas de la época, poseída por una bestial lujuria. Dentro del subgénero del llamado thrash metal y de creación bastante reciente, en concreto de agosto de 2022, lleva muy poquito, es el álbum de un proyecto musical de la banda maltesa que toma prestado el nombre de pila de la condesa a modo de hipocorístico, Sabbath,
Y ya en 1984, la banda sueca satánica de black, thrash y viking metal, Bathory, hacía honor en esta ocasión a su apellido con el álbum homónimo. Por otra parte, otra de las mujeres que han tenido un impacto sonado, nunca mejor dicho, en la cultura popular y también por una mala y errónea reputación, es la también reina renacentista Margot, a la que también antes aludí con la banda sonora homónima, vinculada a la Noche de la Matanza de San Bartolomé o Noche Roja, como así se conoció por toda esa masacre que se llevó a cabo. El personaje histórico de Dumas, a quien perseguía también una leyenda negra bastante, pues heavy, ¿no? Podemos decir, de devorahombres y de hacer rituales fetichistas de conservación de los restos de sus amantes, una vez muertos, porque todos acababan por una parte u otra, ¿no? Fenecidos, como la cabeza o el corazón, es usado como nombre de una banda polaca de heavy metal, que es muy curiosa porque está formada por 4 mujeres, o como ellas mismas se dan a conocer en sus redes, Girls Band. Bueno, no es muy habitual, aunque últimamente es verdad que está cambiando mucho la dinámica de que el heavy metal, se está reivindicando también como un género de mujer, porque hasta hace muy poco era un género prácticamente en el dominio masculino. Junto a ella, otra de las monarcas con tintes históricos, legendarios y literarios, que igualmente ha recibido mayor atención por parte de la industria musical, es la reina Ginebra, la esposa del rey Arturo y amante de su caballero Lanzarote del Lago. Así van a solistas como Rick Wakeman, extecladista del grupo británico de rock progresivo Yes, con la canción Guinevere, de su disco Los mitos y leyendas del rey Arturo y de los caballeros de la tabla redonda, donde plantea ese conocido triángulo amoroso al folk también, ¿no? De una forma muy original, que también pues parece, ¿no? que va a continuar la línea de Donovan, o el country, por ejemplo, de los norteamericanos Ellie Young Band, en las que se intenta restaurar en cierta medida, o eso parece, ¿no? que se busca, ¿no? con esas canciones, el honor del personaje, ¿no? Darle un papel realmente histórico y no verla como esa mujer infiel, ¿no? que ha sido siempre lugar de perdición, ¿no? En los últimos años, la reina protagonista del ciclo artúrico sale también a bailar a ritmos de rock en el musical de Javier Gurruchaga, que se llama Merlín, un musical de leyenda, que también es curioso porque selecciona también ciertos aspectos de la historia en los que también creo que se reivindica, ¿no? la figura femenina. Otros personajes de este ciclo que también han sido musicalizados dentro de este mismo contexto es el de la hechicera y hermanastra de Arturo, Morgana Le Fay, uno de mis personajes favoritos, por cierto, ¿no? de estas historias. Y así tenemos temas compuestos, por ejemplo, por el francés de folk rock Alan Simon en su disco Excalibur o La leyenda de los celtas, ¿no? dentro de esa trayectoria. Siguiendo ahora con otra de las brujas más populares de nuestra literatura, en este caso Celestina, comprobamos que también hay una actualización importante desde la música contemporánea. Al igual que Carmen, la Celestina es llevada, por ejemplo, al ballet y al teatro flamenco de la mano de la directora mexicana María Antonia Lamorris, así como al pop rock latinos con la versión del mito de los colombianos Morat y del cantautor español Beret en una canción muy, muy reciente, de hecho de este mismo año, 2023, que se llama Celestina y que está inspirada en la célebre tragicomedia. Y les recomiendo porque es una canción que está, ¿no? muy en la radio, es una canción que ayuda también, ¿no? a reivindicar de nuevo el mito de Celestina desde el punto de vista también de la mujer. Pasando ya a otros mitos femeninos literarios de especial repercusión, no podemos dejar de mencionar el de Julieta Capuleto, quien sale de su zona de confort habitual, es decir, de la música clásica, del ballet y del musical, y se posiciona en la actualidad con grupos nuevamente del metal gótico, sinfónico, como los bolivianos Disangelium, en su disco Excite et Coagula, que significaría, ¿no? como algo como trascender a la esencia, siendo los pioneros en este estilo en su propio país de origen desde ya un lejano 2002, y son considerados idolísimos, ¿no? en este contexto. Como se describe en la propia información del álbum, cito lo que así se dice, para brindar a esta obra la parte cinemática, sensible y hasta trágica, característica del género gótico, se contó con una orquestación sinfónica compuesta por la percusión sinfónica, un ensamble de cuerdas, la sección de bronces, también con instrumentos solistas como pianos, clavicordios, oboes y arpa. La esencia mística de Disangelium se potenció bastante con la implementación de instrumentos como el Moog y el Mellotron, siendo este último un instrumento de diseño infernal. Básicamente es un piano que reproduce una cinta magnética en cada tecla y la cinta tiene la grabación real de coros líricos, violonchelos, clarinetes y otros, como la nota correspondiente a cada tecla. Así funciona mecánicamente al estirar la cinta para reproducirla.
El melotrón, bueno, no sé si lo conocerán, fue utilizado en los años 70 por grupos de rock también progresivo, como King Crimson, Yes, que yo lo aludí antes, y Led Zeppelin, al igual también que el Moog, ¿no? Eran instrumentos ya reconocidos, pero que ahora se han revitalizado y, bueno, como decía los primeros minutos, le dan como un carácter especial al utilizar en un contexto clásico esos instrumentos, digamos, bueno, pues poco habituales, ¿no? para este tipo de letras. El pasaje de Shakespeare en el que se inspira la letra, que reza aquí, cito, «El sol para mí es solo una estrella más, tú eres el astro incandescente que llena de luz el vacío. Si esta vida más contigo he compartido, la soledad abismal quedará en el olvido». Coincide con la que el grupo finlandés de metal sinfónico Nightwish recrea de forma literal a partir de los versos originales del acto tercero y escena segunda de Romeo y Julieta en su canción Shoemaker de su último álbum Human Does Nature de 2020. Pondré luego exactamente, ¿no?, donde hace esa cita con los versos literales, ¿no? Que bueno, creo que también hay una conexión entre dos grupos de la misma tendencia. Nightwish es también de metal gótico. Monteiscos y Capuletos exhiben también su aparición en la canción del grupo de punk rock nacional Yesca, cuyo primer corte promocional lo han realizado en colaboración con la bloguera Alba Vida, más conocida como Koala Rabioso en las redes, ¿no? Que animo a que la sigan porque bueno, tiene contenidos sugerentes, la verdad, ¿no? En ella se cuenta una historia cotidiana de drama, con la característica poesía urbana que tiene esta banda. Bueno, las relaciones entre literatura y música se vuelven a ver aquí, ¿no? Ellos se consideran poetas urbanos. Y según el portal cultural herencia.net, se trata de una historia descarnada, tóxica y trágica, contagiosa, pero sobre todo real, que transforma los sentimientos y deseos más bonitos de una chica joven en terribles cuchillos de rabia y penitencia. Una explosión de sexo, drogas y rock and roll con daños colaterales interpretada a golpe de enérgico riff y bello plano, llena de punk en ambos casos, inseguridades, desidia y ansiedad. Por último, para cerrar ya nuestro recorrido, y antes de pasar a esos vídeos que he ido mencionando, quisiera aludir al personaje de Christine, protagonista del Fantasma de la ópera. Si bien la obra en sí ha recibido incontables versiones, no solo en el musical, en el pop, en el rock y en el heavy metal, el rock sinfónico, el rock monster, como también se conoce, y en autores como Camilo VI, Rafael, Iron Maiden, el cantante de Manowar, Anna Banta, el vocalista de Kiss, Dream Pop Sanity, Cuatro Gatos, Lacrimosa, Nightwish, de nuevo, Impellitteri, Nostra Morte o Machiavellia, encontramos otras manifestaciones interesantes como la del grupo sueco Ghost, que es la que yo he seleccionado, porque creo que es la más original a este respecto, jugando con el propio concepto fantasmal, pero con la peculiaridad de que en esta ocasión la voz cantante es la del propio fantasma, apuntando en parte así también con el dueto finlandés, que es donde sale ella y él, pero aquí es exclusivamente, ¿no? También hay otro caso particular, como el de Alicia en el País de las Maravillas, que me parece muy envolvente, ya que el grupo de folk metal, Mago de Oz, que es bastante conocido, lanzará el año que viene un disco donde, que se llama Alicia en el Metaverso, sobre una chica transgénero, inserta en una problemática social muy actual, como el bullying, la anorexia o el ciberacoso, a partir del propio mito. Entonces, bueno, me parece imprescindible, de nuevo, ¿no?, como también la proyección música y literatura alcanza un nivel, digamos, de preocupación social. Por último, el seductor mito de las sirenas han sido también protagonistas de baladas de grupos como Héroes del Silencio, inspirada a su vez por una obra de Alejandro Casona, Tierra Santa, Eternia, o un tema de apenas hace 3 años de Ira Mortem, nuevamente bajo el código del heavy metal. Siguiendo a Marcos Assam, podríamos decir entonces que la reaparición de estos mitos literarios en un contexto tan característico de géneros musicales como el heavy metal, el black metal, con la inclusión de esas guitarras, de otros instrumentos de distintos tipos de distorsión y a veces incluso muy extremos, ¿no?, como dice el estudioso, porque hay gritos, hay baterías muy fuertes, ¿no?, e incluso las caras pintadas, por ejemplo, ¿no?, del grupo Kiss, ¿no?, tan icónicas, que hacen también pues una escenificación muy concreta, ¿no? Así se hace que no solamente se reviva el mito, sino que le aporta una nueva forma a aquellos ideales que le acompañan, como la libertad, por ejemplo, en el caso de Carmen, y, en definitiva, una nueva forma de emoción estética que encuentra empatía en un nuevo público, el contemporáneo, y que realmente puede resultar atractivo precisamente por ese contraste que generan, potenciando en ocasiones esa misma esfera del horror, por ejemplo, en el caso del fantasma o en el caso de las mujeres vampiras, ¿no?, donde esa música creo que hasta te mete en escena, ¿no?, mucho como una gran potencia. Es decir, el mito se ve, en palabras del estudioso, coloreado en unos términos muy distintos, pero garantizando su eternidad y su contemporaneidad. Voy a pasar algunas de las canciones, no todas. Perfecto. Y así pues vamos de cada una. Estupendo. Pues y ahora
podemos pasar. Pues bueno, la primera de ellas, por ejemplo, bueno, la he ido ordenando, como ven, por categorías de los mitos que he ido citando. Tienen ahí todas las de Carmen. Si puedes ir pasando, por favor, lo que es la barrita de la playlist, y así vamos viendo. Tienen ahí la de la cubana que hemos visto, ¿no? Con esa escenografía. Bueno, pondré alguna que voy a seleccionar. Voy a poner las gafas para verlo mejor, porque sí, estaba pequeñito. Vale, por ejemplo, tiene la de Carmen la cubana, luego también, ¿no? Esas de también un poco la línea más del metal, el flamenco, de Sangre y Raza, por ejemplo, la de Peu Doria, que esa es muy bonita. Si quieres puedes poner un poquito la de Carmen de metal, que bueno, a mí se me nota también, ¿no? Que me gusta este estilo. Y bueno, esta me parecía preciosa, cómo va incluyendo, ¿no? Esos instrumentos nuevos, por ejemplo. Bueno, la guitarra, ¿no? La batería, que es evidente, y bueno, le dan como una potencialidad. Creo que, obviamente, las comparaciones son odiosas, ¿no? No se puede decir que sea mejor ni peor, ni mucho menos, pero creo que encaja muy bien, al fin y al cabo, ¿no? En algo que no es su hábitat. Pasa si quieres la de mandoble, por fin, la de habanera, que también es muy bonita, de este grupo argentino, que creo que también, bueno, vas a coger los anuncios. A todos los que habéis hecho playlist, que por favor me lo enviéis para que yo a su vez lo reenvíe a todos los demás, ¿vale? Y así todo el mundo tiene todas las playlists. Esta incluso hasta más cañera, por así decirlo, podemos decir. Bueno, las voces de ellas, que son todas sopranos, son impresionantes. A mí me gusta a mí cantar así. Bueno, la estética no me he comentado, pero la estética también es por sangre, ¿no? Obviamente al propio ritmo. Pasa si quieres un poquito más para otro. Vamos a poner una de jazz, también que es muy bonita, esa de European Jazz Trio, por ejemplo. Yo creo que podemos ponerla un poquitín. Bueno, vemos que cambia un poquito, ¿no? de tercio, más suave, ¿no? Pero también, ¿no? Con esa melodía que creo que encaja igualmente, ¿no? Son mitos tan versátiles que me parece a mí que pueden estar muy bien imbricados en cualquiera de sus contextos, ¿no? tan hermosos, ¿no? Pon si quieres la de Goran Bregovic también, que bueno, es muy curiosa, de Carmen Happy, que esta, bueno, es prácticamente eso, ¿no? Una escenografía, una especie de cabaret en muchos casos, ¿no? Esto me interesaba muchísimo, ese ritmo étnico, serbio, croata, una mezcla ahí, que ya me pierdo también, pero bueno, y es una preciosidad. Pasamos si quieres un poquito adelante para que algo más perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, si queréis ver alguna en concreto, la de Gorilas es muy curiosa, por ejemplo, podemos también ver algo, porque es distinta. La tercera, un poquito más para abajo, la del amor, exacto, que encima utiliza, ¿no? el molde del cómic en la portada. Pásala un poquito adelante, lo que es la canción, para podernos ver eso. Tiene esos ritmos también, como un poco, ¿no? del propio, ¿no? indie, ¿no? Tiene así, ¿no? Incluso del rap también podemos decir. Y claro, incluso bueno, cambia lo que es hasta el propio ritmo del área, ¿no? Para adaptarlo a la que se está. Con el de la vampira, que si no, yo no vivo sin mi vampira. El teatro, ¿no? Ahí lo tenemos. Y bueno, esa por ejemplo de Carmilla, que es preciosa, ¿sí? Perfecto. Vale, por ejemplo esta. Está muy bonita. Ahí tienen las dos aves de Elizabeth también. Luego también las que he comentado, ¿no? del grupo norteamericano Lee Young Band, que es muy chula. El musical de Gurruchaga, de Merlín, bueno, las de Morgana, de todo el ciclo artúrico. Luego tienen ya Celestina, ¿no? esas versiones, la de Disangelium, que es bueno, cañera, si quieres un poquitín solamente, la de What is a Youth, podemos ver ahí un poco, para ir acabando también. Esta incluso introduce una de las películas más famosas por excelencia, con Isabel protagonista, y el vídeo es una promo, prácticamente, es lo que han... La melodía reconocible del proyecto, ¿no? Es impresionante. Luego
luego tiene la de Ghost, esa que comentaba, ¿no? Que es la del fantasma de la ópera, que es, bueno, digamos distinta también. Si quieres ponerla un segundo para que se vea y ya para ir. También nos falta muy poquito. El anuncio nos va a dar ahí un poquito la lata. Bueno, si no, pásala si quieres, porque no se puede saltar, ¿no? Espero que ahora esta se salte. Ahora, perfecto, ahora sí. Bueno, esta también el propio vídeo, bueno, es muy goth, ¿no? Es como, ¿no? Introduce esos elementos fantasmales, ¿no? Y de la estética también del propio mito literario. Y ahora sale la voz, digamos, ¿no? del fantasma. Siempre, como decía, ¿no? Es un instrumento que repite, ¿no? Siempre, ¿no? Esa tensión prácticamente que también provoca la propia historia del fantasma, con el suspense, ¿no? Con el conocimiento, la alteridad, que es impresionante. Paso un poquito para abajo y, vamos solamente, y ya voy cortando, ¿sí? Ahí tenéis las otras, las últimas, la de Nightwish, la del Phantom, también, ¿no? Los últimos mitos, la de Iron Maiden. No que hay muchísimas, solamente selecciono unas cuantas, porque del fantasma es de las que más hay, prácticamente. Es un mito muy, muy explotado, ¿no? Y luego la de Anavanta, que sería también la última, creo ya, ¿no? Que no creo ni más nada. Pongo si quieres ya esa para despedir y así ya. Un tema interesante sería también analizar los videoclips, ¿no? Que creo que igualmente algún día me animo, porque son también una estética espectacular, ¿no? Como van unando los elementos. Muchos meten películas, como hemos visto en el anterior caso, o incluso también las letras de las propias canciones, ¿no? Bueno, nos quedamos con el sueño de los fantasmas y cortamos ya. Y nada, muchísimas gracias por su atención y espero que os haya pasado. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias por este panorama tan completo, tanto en los mitos femeninos terroríficos como en los estilos musicales abordados. Y pasamos ahora a nuestra siguiente intervención. ¿Qué será? Salva, ¿está todo bien? Sí, estoy preparando para luego no... Vale, genial. Para luego no parar. No, o sea, entonces te puedo presentar, ¿no? Todo Sí. Vale. Nada, fenomenal. Pues, bueno, nos acompaña uno de los nuevos fichajes del proyecto Poemas, Salvador Calderón de Anta, que es además doctorando actualmente en la Universidad de Sevilla con una tesis que no puede estar más relacionada con el proyecto, Poesía y Poética del Rock en España. Además, se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid. Hizo también el máster de escritura creativa por esta universidad, o sea que tiene también su lado creativo, como tantos otros de los participantes en este seminario. Y desde 2005 recaló en Sevilla, es otro emigrado del norte al sur, como yo, y trabaja como profesor de secundaria de lengua castellana y literatura en el Instituto Los Álamos de Bormujos. Como no tenemos más tiempo, no voy a entrar en sus publicaciones ni trabajos, pero bueno, basta decir que su tesis tenemos todos muchas ganas de que poco a poco, compatibilizando con el trabajo, la pueda acabar porque queremos leerla ya. Nos va a presentar un trauma llamado Futuro, el rock desencantado de Biznaga. Muchas gracias, Alba. Bueno, gracias a ti. Sobre todo porque... si no hubiera sido por ti, no estaría yo dentro del proyecto. Fue Clara la que muy generosamente me dijo, pero si estás haciendo eso, tienes que entrar aquí. Escribe a esta gente. Y yo, vale. Me sentí un poco cohibido y al final dije, venga, tendré que hacerlo. Si me lo dice Clara, tendré que hacerlo. Y le hice caso. Así que bueno, pues nada, gracias al proyecto, gracias a la universidad y personalmente a Clara, a mi director de tesis que no está aquí hoy porque tiene otra conferencia en otro lugar, pero bueno, Miguel Ángel Vázquez Medel. Y nada, me voy a proceder a intentar animaros la tarde con un poquito de rock, ¿vale? Bien, de lo que vengo a hablar es de un disco, ¿vale? Voy a probar a cómo sería el análisis de una obra en concreto. Ya lo hice con Extremoduro, con La Ley Innata en una ocasión, y ahora voy a intentarlo con un disco más reciente,
del año pasado, pero que aún está terminando la gira de presentación, porque como los grupos pequeños no pueden parar nunca de presentar su disco hasta que tienen el siguiente, pues la gira de presentación va a acabar, no se sabe si en diciembre o en enero, en fin, cuando acaben los contratos, ¿no? Y cuando entren ganas de grabar el siguiente. Entonces, Biznaga es un grupo que creo que ha conseguido con este disco hacer, digamos, una de esas grabaciones emblemáticas capaces de reflejar el choque de una generación con la historia. Y voy a ver si os puedo explicar de alguna manera cómo entiendo esa idea de la generación, etcétera. Es un grupo con cierta experiencia, es su cuarto disco, llevan 12 años tocando, lo que pasa es que como profesionales, digamos que puede que unos 3 o 4 como mucho, pero bueno, eso le pasa a mucha gente en la música, o sea que no es algo extraordinario. Y digamos que han conseguido decantar en estas 10 canciones el desencanto de su generación. Hacen ese retrato generacional y empezando por, luego vuelvo a esto, pero empezando por la portada, que como veis es una clara alusión a la infancia perdida y a la desilusión. Salen los 4 músicos de Bremen, el título del disco es Bremen no existe, ¿vale? En el título es muy punk, aunque luego el disco lo sea menos. Y ya podéis ver desde, bueno, no tengo que describir la imagen, ya veis que los atributos que llevan los músicos de Bremen no son en nada parecidos a los trotamúsicos tan majetes que conocimos en los 80 con esas series de Claudio Birboy y esa gente que se difundían por toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, ya no me detengo más en la imagen. En la etiqueta del vinilo y del CD lo que viene es precisamente el lema, que es tu memoria ha bloqueado un trauma llamado futuro, que aunque parezca un poco rimbombante, en el fondo está bastante trabajado en cuanto a lo que voy a decir después sobre el presente, el futuro y las heridas que podría tener, ¿no? Lo que hacen en el fondo es, desarrollando la ironía, incluyéndose a sí mismos en la crítica generacional, es decir, critican a su generación, pero de la que forman parte, nunca se excluyen y ya veremos cómo lo hacen técnicamente, evidencian la precariedad de su situación y digamos que desde el primer momento del disco aparece esa idea generacional con este arranque tan potente que lo que nos estaría hablando es de ese desencanto de la gente que es una generación Y o generación millennial, que digamos es aquella que justo para ellos el momento más importante, referente del pasado, es el 15M, que cuando ocurrió ellos andaban en torno a la mayoría de edad, a los 20 años, etc. Entonces después han pasado más cosas y eso no ha sido bueno, ¿no? Si puedes pinchar la primera, son unos segundos nada más, porque así es como arranca el disco, para que os hagáis una idea de la declaración de intenciones. La primera canción, solo los primeros segundos. Tenemos 30 y tantos, que no nos une el amor sino el espanto. La euforia es el disfraz de la desafección y dura lo que dura un vídeo de TikTok. Vale, hasta ahí. Es la primera estrofa, ya no vamos a seguir, habrá momento para que podáis escucharla más. Bueno, eso sería el principio del disco, que ya veis que es una declaración de intenciones bastante evidente, ¿no? ¿Qué problema nos plantea esto? Nos plantea el problema bueno, en cuanto a problema teórico de los géneros y las características del punk y el pop en general. Ya habéis oído ese arranque, ya veis que las características no encajan exactamente con lo que sería un éxito de música popular actual, y eso creo que lo hace, bueno, hay una intención en ello, obviamente, ¿vale? En principio, no me voy a enrollar en esta parte, cuando esto esté publicado lo leéis con calma, pero diríamos que los teóricos distinguen entre el pop queda en esa parte indeterminada entre lo que sería la música folclórica o tradicional y la culta. Y dentro de esa música popular, cuando se hace pop a partir de la difusión masiva por parte de los medios, y desde mi punto de vista también cuando se empiezan a crear las canciones ad hoc para situaciones y para intérpretes en particular, no solo por, digamos, por tradición, sino ya con intención, con cierta intención creativa,
es cuando entra en el papel de los géneros, el rock en general y de los estilos dentro de lo que sería el género o hipergénero del rock, el punk en este caso, para marcarle un poco lo que serían las expectativas tanto de los creadores como del público. En este sentido, al escuchar ese principio, por un lado, tenemos una especie de problema que se plantea el creador, que lo ha analizado David Byrne, que es el líder y compositor que fue de Talking Heads. Su libro es maravilloso, si podéis, luego aparece en la bibliografía. El asunto es que lo que hacen los autores, según él, es una creación a la inversa. Intentan escribir algo que encaje con lo que ya se está haciendo. O sea, no pueden romper de primera, sino que tienen que intentar encajar con algo que se está haciendo. ¿Por qué entonces Biznaga lo que hace es intentar encajar en un género que ya no es mayoritario y que además dentro de ese estilo que suena un poco punk tampoco lo es, o sea, lo es menos todavía, ¿no? Esa sería una pregunta que plantea, ¿no? Y en este sentido también la contribución de lo que sería esa idea, remitirse a esa herencia del punk como inicio de una cultura underground alternativa, que también lo reconocen Fernández Serrato y otros autores como Grossberg, que es el que tenéis citado ahí, que habla del punto de inflexión que separa la evolución del rock entre el momento en el que entra el punk y lo que pasa después, ¿no? Como que si todo lo que se hizo después del punk fuera post-punk, o tiene que sonar distinto porque ya no se puede hacer lo que se hacía antes, ¿vale? Esa sería una idea. Entonces, las guitarras de Biznaga rescatan precisamente el sonido del post-punk, su rasgueo insistente, su ruido de fondo, sus sencillos riffs, ya lo iréis escuchando, os anticipo características musicales, luego hablaremos más de las letras, así como las escasas apariciones del teclado que remiten a los primeros 80. Su velocidad, habéis escuchado más o menos, es más de 120 pulsaciones por minuto, andan en torno a 130, 140, es heredera del punk, como también su discurso directo, los motivos políticos y filosóficos y el canto rasgado, a veces desgañitado, sobre todo en los conciertos en los que la gente suele estar esperando el mejor momento para bailar un pogo. Si no sabéis lo que es un pogo, pues es el baile típico de las actuaciones punk y por lo tanto digamos que tienen esa identidad a pesar de que ellos no se identifican así. De hecho, en Bandcamp se definen con 3 etiquetas, Agitpop, Rock y Madrid. Madrid lo obviamos porque es simplemente para que la gente pueda encontrar las cosas en Bandcamp, que hay demasiadas. Rock es genérica, es como si no pusieran nada, y lo que sí que tiene bastante significado es Agitpop. Agitpop es un juego de palabras con Agitprop, la propaganda prorrevolucionaria soviética, que ya dio nombre a un grupo que tenéis ahí, un disco estadounidense, precisamente de los 80, es decir, siguen remitiéndose a eso. Obviamente un estilo que puede ser valioso, pero que no es mayoritario, ¿vale? ¿Cuál es la idea entonces? Yo creo que lo que están haciendo es, de alguna manera, intentar cazar de esos estilos aquello que les sirve para precisamente un discurso que consideran cuya crítica tiene que ser alternativa. Y como tiene que ser alternativa y tiene que tener una difusión fuera de lo mainstream, pues entonces esa es un poco la idea que tienen. Aparte, alguna característica distintiva del grupo, bueno, ya veis que la cantidad de oyentes, bueno, es posible que alguno de los chavales con los que hemos estado en el taller ahora, dentro de un par de años, tengan más seguidores y más oyentes en Spotify que ellos. O sea, están situados al margen casi voluntariamente o intencionalmente, ¿no? Pero bueno, me interesa destacar que también la autoría es colectiva en el sentido de que, bueno, a ver, si hablas con ellos, sabes quién ha escrito las canciones, pero eso no aparece en ningún sitio. Tengo aquí el CD, si queréis, os lo presto después, ya podéis mirar donde queráis, que no viene ni ninguna referencia, ni siquiera la típica frase, todas las canciones son de Biznaga, ni siquiera eso. Ahí están las canciones, ya está, ¿vale? Eso encaja un poco con su postura alternativa, ideológica, etcétera, ¿vale? Bueno, esto tiene que ver también con los temas. Cuando uno decide hacer esto, pues no pueden hacer las típicas canciones de amor y ellos lo han interiorizado de una manera bastante evidente. Si puedes cambiar a las tablas, es que las tablas no me cabían en la presentación, es un lío, ¿vale? Minimiza y ve a... No, el otro archivo, ese es, vale.
Bien, ahí está. ¿Vale? Digamos que extrayendo versos de las canciones, lo que he hecho aquí es para que veáis un poco cómo con 3 ejes más o menos, que no se repiten en todas, pero que se mantienen constantes a lo largo del disco, van tratando pues, temas políticos, temas referentes a la situación generacional de trabajo, precariedad, el paro, el SEPE, todo lo que no es un éxito es fracaso, pobres con fibra, más móvil, más fijo, ese tipo de afirmaciones que son bastante, en fin, firmes, o sea, bastante contundentes y que, en fin, la paz es para los muertos, la calle el olvido, alusión política bastante buena. Salió un castillo hinchable esta mañana y aquí sale otro, el castillo hinchable de la marca España. Hace tiempo pierde aire, aún nos dura la resaca. En fin. Y hacia abajo veis, en la siguiente página, ahí serían otras 3 canciones más, ya veremos alguna alusión más. Pero bueno, que esos serían los 3 ejes temáticos de Dix. ¿Dónde está el amor? Aquí. Pues el amor solo aparece en la segunda canción, perdón, en la segunda canción de la playlist, que es Contra mi generación, ¿vale? Y ahora pincha ahí en el minuto 51. No puedes saltar este anuncio. No puedes saltar este anuncio. El meta-anuncio. Lo que no pudimos, ahora es posible. Un beso frustrado y esta canción de amor contra todos, contra mi generación. Vale, corta. Bien, volvemos, es la letra de la estrofa que teníais ahí en la presentación, ¿vale? Contra todos, contra mi generación. Más explícito no puede ser porque ellos son su generación también, ¿no? En la presentación, vuelve ahí, vale. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, aparte de eliminar el amor y las relaciones sentimentales del disco, recurren técnicamente a algo que en las letras pues, es bastante interesante, que es recurrir a la primera persona del plural, como en el primer verso que os puse antes, como a la segunda persona del singular. Esos son algunos de los versos entresacados, respetando la ortografía que utilizan ellos, que no cantan en masculino, pero lo escriben con X, ¿no? En vez de A-O, pues eso. De acuerdo. Y entonces, como veis, esos versos sacados de ahí pues están usando la segunda persona de forma lírica y o la primera persona del plural, como en el, digamos, el estribillo que podría considerarse un poco más hit de todos, que es ese Madrid nos pertenece a ti y a mí, que es la tercera del playlist. Eso, ahí, eso. Y aquí iríamos al 1.27. Ahí. Nos pertenece a ti y a mí. Madrid nos pertenece a ti y a mí. Madrid nos pertenece a ti y a mí. Vale, ya, y vamos directamente a la siguiente canción de la playlist, en el 1.55, a ver si lo hace todo seguido, venga. Mira, esta vez no hay anuncio. Un poquito, por ahí. En un cuerpo, chicos acelerados por domingo. Déjalo ahí. 6 meses de curro y cena subsidio. En el fondo no eres más que el cadáver de un niño que a veces despierta en un cuerpo distinto. Vuelves a casa, nadie en la calle, solo Vale. Bueno, no sé si habéis percibido muy bien, el tema es que la estrofa va narrando en tercera persona y de repente en el estribillo salta en segunda persona la voz de la cantante Isabel Cea de Triángulo de Amor Bizarro, cambia completamente el estilo, es mucho más pop, mucho más melódico, los versos son más cortos, es decir, están jugando con esa segunda persona pero a la vez están mezclando con otras
perspectivas y bueno, ya digo, no nos da para detenernos en todas las letras, pero es interesante, ¿vale? Lo mismo harán en la última canción, pero como esa la dejo para el final, pues de momento pasamos a comentar un par de cosas más, ¿no? Esta es la canción que habéis escuchado ahora, Vuelves a casa, nadie en la calle, que es el estribillo pop, mientras que la estrofa no tiene nada que ver, ni métricamente, ni el narrador, ni nada, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que, claro, hay mucha crítica aquí, pero digamos que hay utilizan varios recursos para que esta crítica no sea tan ácida o tan espesa o tan dura o tan nihilista, ¿no? En el fondo lo que se entiende es como una especie de escepticismo vitalista, o sea, queremos bailar, queremos ir de fiesta, queremos animarnos, pero sabemos que las cosas están muy jodidas y eso no se puede obviar, ¿no? Entonces, en esa contradicción es donde estaría todo esto. Si vuelves a las tablas, por favor, aparecerían aquí, no me voy a detener, ¿vale? Aquí estarían las referencias culturales que van apareciendo canción por canción, ¿vale? Desde David Lynch hasta, bueno, la que llama más la atención son 2 versos de la Oda a un ruiseñor de Keats, ¿vale? Pero en cualquier caso mezclan referencias muy contemporáneas, una a Ilegales, que es como su grupo de cabecera, en fin, las referencias son muy variadas, ¿no? Digamos que con esto dan un poco de lustre al disco y también mayor complicidad con el oyente, ¿no? Con el público. Y si bajas a la siguiente tabla, esta sería como un ejemplo de la variedad también que en el manejo de ciertas figuras retóricas, ¿no? Desde las metáforas más sencillas o las comparaciones, como ese estribillo, brillamos como el sol y alrededor los problemas, ¿no? Es algo bastante sencillo, pero que tiene mucho, es muy efectivo, ¿no? El castillo hinchable que ya hemos visto, algunas anáforas, en fin. No me voy a detener aquí, que vosotros de esto sabéis mucho más, entonces no merece mucho la pena. Vuelve a la presentación y termino ahora con la última canción, ¿vale? Esta sería un poco la idea de cómo van trufando esas canciones, no solo con el discurso crítico, sino con algunas cosas más. Y digamos que al final de todo también habría un pequeño sentido de esa alegría o de esa idea, ¿no? Ahí tenéis hay una canción que es claramente humorística, de la gente que da la chapa cuando estás de fiesta y a las 2 de la mañana te está hablando de, como dice Derrida, como dice Foucault, la filosofía en el salón es intempestiva a partir de las 2. Y este aliento es el que quiero conectar con el final de la presentación. Entonces, ahí quizá, y ahí diríamos que utilizan el punk, pero no son punk, en el sentido en el que el nihilismo clásico del punk no está en ellos. Hay ese escepticismo vitalista y hay como una idea de que, bueno, algo se podrá ir haciendo, ¿no? Y aquí es donde aparece esa cita de Miguel Hernández en estos versos que están casi al final de la última canción del disco, y con esa me quiero despedir. Así que si pones la 5, que es la última que está en la playlist, a partir del minuto 3:25. Ya. Si pudiera pinchar yo habría hecho 3:55. Sí, es casi el final. Ahí, venga, a partir de ahí. No, aquí me he ido yo. No es aquí. 3:25, sí. Y acaban con este estribillo que es muy alegre, ¿no? A pesar de que dice una barbaridad, ¿no? Esa es un poco la idea. Vale, pues cortar y como me he pasado algún minuto, que aunque no me lo han dicho, lo sospechaba, nada, aquí, como la última diapositiva es la más bonita, pues... Gracias. Sí.
Ahora sí. Bueno, no sé ustedes, pero yo estoy gozando mucho esta mesa y todavía queda, o sea que les presento ahora a Amaranta Saguar García, que es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Lenguas Medievales y Modernas por la Universidad de Oxford. Ha desarrollado su carrera en universidades de Alemania, Francia y España, y su línea de investigación principal es celestina, texto que ha abordado desde distintas perspectivas: la intertextualidad, recepción, traducción, historia editorial, iconografía, etc. Tengo que decir que he sido un alumno suyo también, y creo que merece la pena. Desde 2013 compagina esta línea con su labor en el campo de los Metal Music Studies, en la cual estudia la presencia de temas medievales hispánicos en el heavy metal. Pues un segundito. A ver que comprobemos que funciona. Funciona muy bien. Bien, pues después de superar este pequeño flashback que me ha dado la música de la última presentación y que luego haré preguntas al respecto, y antes de lanzarnos a analizar aquello que anuncia el título demasiado ambicioso de mi comunicación, es decir, no eso que he llamado penetración y resignificación de la poesía en el punk en español, que suena muy rimbombante, tengo que advertir que bueno, las ideas que voy a desgranar a continuación se encuentran en un estado muy preliminar y son una serie de observaciones destinadas únicamente a explicar el fenómeno de la relativa abundancia de versiones punk de textos poéticos en castellano. Entonces, no esperéis nada innovador ni especialmente intelectual. Voy a decir una obviedad que a cualquiera que está en la escena pues va a decir: ¿para qué te has molestado en hablar 20 minutos de esto si lo sabe todo el mundo? Pues porque no está por escrito, así que os toca escucharlo. En concreto voy a hablar de las adaptaciones, porque he excluido de este análisis la llamada poesía punk, esa que se suele remontar a estos coqueteos literarios de Lou Reed o de Patti Smith y que practican muchísimos artistas del género, que son bueno, pues poetas en el sentido estricto de la palabra. Y tampoco voy a hablar de la poesía salvaje, que es como algunos críticos han decidido denominar el lirismo de letras de bandas como puedan ser Extremoduro, Marea o Síncope, ¿no?, que tiran todos por el mismo lado, pero que también se extiende a otros grupos más cercanos al punk, como por ejemplo El Último que Cierre. Y en general no voy a hablar de los alardes poéticos de las letras originales, porque los hay y muchos, porque serían temas para futuras investigaciones. En definitiva, en los próximos minutos lo que voy a hacer es limitarme a comentar qué poemas de los considerados canónicamente literarios se adaptan en la música punk en español, el porqué de esta elección, cómo llegan dichos poemas a los músicos y qué cambios sufren, no a nivel formal, porque ya veremos que son muy poquitos, sino a nivel de su significado. Y para eso voy a comenzar analizando los 3 casos de estudio que, en mi opinión, son los más representativos de la penetración de la poesía canónica en el punk en español. Y serían, en primer lugar, la adaptación de un bien conocido fragmento del libro de Buen Amor de G.R.B. en Lo que hace el dinero. Luego, las versiones de A Galopar, bueno, de Galope, tituladas A Galopar de Ataque 77 y Los Muertos de Cristo, que contrastaré con otras adaptaciones de poemas de poetas vinculados a la izquierda, al antifascismo o al antifranquismo de cualquier manera. Y, finalmente, la aportación de la poesía de los años 50 y 60 con las canciones Todos ustedes parecen humanos y todos los de disidencia y todos los cuentos de alarma social. Para contextualizar un poquito el primero de los análisis, es necesario empezar diciendo que la primera de estas bandas, G.R.B., es una de las bandas pioneras del hardcore en España y de las que amplió el rango temático de esta música más allá del típico exabrupto contra la sociedad, la policía, lo que relacionamos un poco con el punk, incorporando temas más autocríticos y de compromiso político. Se formaron en Barcelona en 1984 y su trayectoria coincidió y contribuyó al establecimiento del mal llamado anarcopunk en España. Y digo mal llamado porque a los efectos de este trabajo yo me voy a alinear con los Crash y a indicar que el punk que es punk solamente puede ser anarcopunk, que esto ya lo dijeron los Crash en su momento, y por lo tanto todas las bandas de las que hable van a tener esta connotación política, un poco distinto.
En su primera maqueta figuran canciones, aparte de temas políticos, cosas más profundas contra la despersonalización y la alienación, por ejemplo, en El buen camino, contra el consumismo, una canción que se llama Compra y venta, la guerra, el título más claro, eso es Guerra. Pero estas canciones figuran al lado de la versión del libro del buen amor en el que se habla del poder del dinero en general, que son las cuadernas 490-507, y que vamos a escuchar en su totalidad. Si puedes pulsar en la foto, por favor. No, pero directamente en la presentación. Vale. Dale a desde diapositiva actual. Bueno, espérate, te llevo ahí. No tardo nada. Ahí, dale. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. Quien no tiene dinero no es de sí, señor. También a los negocios, el nudo labrador, dinero se convierte en ayuda al montón. Cuanto más uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí, señor. Y si tiene el dinero, no trae consolación, no tiene alegría, y no es propagación, no gana paraíso, no gana salvación. No hay mucho dinero, hay mucha bendición. A los priores, los obispos, los amanes, a todos los doctores, los diáconos, potestades, a los penitentes, a muchas dignidades, regalos de mentiras de verdades, él hace muchos ferios y muchos ordenados, muchas buenas y monjas, edificios sagrados, el dinero vendrá, por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados, viste muchas curas de sus predicaciones, no perderá el dinero, también sus tentaciones, pero por dinero, por contra los matones, las cortes, los ayunos, los meten oraciones, y desde el histérico, no gana de servir, casi igual el rico, está para morir, pero que su dinero empieza a repetir, no quiera de cogerlo, empiezan a venir. Bueno, son maravillosas las canciones de un minuto y medio, más para estas presentaciones, pero creo que incluso sin conocer el estilo no hace falta una observación muy detallada para ver que es sencillamente una musicalización de estas cuadernas del libro de buen amor, ligeramente modernizadas, y que la banda es perfectamente consciente de la herencia medieval del texto que siguen, al que hacen referencia obviamente con esos acordes en clave renacentista, medievalizante, bueno, lo que la gente se imagina que debe ser música medieval, ¿no? Para alcanzar la conclusión de que han escogido este fragmento por la crítica que contiene a la corrupción general de la sociedad y más en concreto de la Iglesia, no es necesaria tampoco una perspicacia extraordinaria, ¿no? Esto no voy a revelarle a nadie nada. Las preocupaciones en este fragmento sintonizan muy exactamente con las del grupo y en general con las del anarcopunk, que es anticapitalista y anticlerical por principio. Sin embargo, lo que puede no resultar tan evidente es que la fuente última de esta canción no es el libro de buen amor propiamente dicho, sino la adaptación de Paco Ibáñez, de cuya última estrofa se prescinde y con la que no tiene nada que ver musicalmente hablando. Es que nada. Sin embargo, esta influencia tiene toda la lógica del mundo, más allá de la obvia de que bueno, pues la música popular es un vehículo mucho más efectivo para la difusión de los textos medievales que sus originales, ¿no? Es más fácil que hayan escuchado la canción de Ibáñez que hayan leído el texto. Pero es que además Paco Ibáñez era un cantautor muy consagrado en la época y al que GRB, sus integrantes, tenían que haber escuchado sí o sí, era imposible que no hubieran escuchado. Pero además era un reconocido activista político, cuya música está directamente relacionada con su ideario antifranquista, antifascista. Es decir, encarna un tipo de compromiso político que es el mismo que defiende GRB y, más ampliamente, el anarcopunk. No es este el único caso en el que la obra de Paco Ibáñez servirá de vehículo para la penetración de la poesía en el punk español. Así, las versiones punk rock de Ataque 77 y Los Muertos de Cristo de Galope de Rafael Alberti están muy claramente basadas en la del cantautor. Respecto al poema original, para reconocer, ¿no?, que esto es de Paco Ibáñez, la versión de estudio de la canción de Paco Ibáñez se caracteriza por llevar el título A galopar en lugar del original de Galope, como he dicho antes,
por la utilización del verso que la tierra es tuya en lugar de al sol y a la luna en la primera estrofa, por la repetición del estribillo a galopar hasta enterrarlos en el mar cada vez que aparece, y por eliminar una repetición de las tierras en el primer verso, que es justo, exactamente, lo que encontramos en las versiones de Ataque 77 y Los Muertos de Cristo. En el caso de los primeros, de Ataque 77, lo que hacen es tomar el texto de Paco Ibáñez tal cual y apenas limitan las repeticiones al principio de cada estrofa. Es el único cambio que hacen y la música es casi idéntica, pero con un ritmo punk rock, ska, un poco desesperante. A mí es que no me gusta esa versión. Por su parte, Los Muertos de Cristo invierten el orden de grandes y solas en el segundo verso y el de jinete del pueblo y caballo cuatralbo en la segunda estrofa, pero esto es verdad que puede responder a un error o a una reinterpretación, pero también a otra grabación, ya que los directos de Paco Ibáñez cambian algunas veces estos versos, ¿no? Lo canta con determinados errores. En cualquier caso, bueno, lo que nos importa es que la deuda en ambas bandas va más allá de lo textual, pues ambas trabajan con la musicalización de Paco Ibáñez. Y si por favor tienes que poner la que está separada, porque esa es la que no funciona. Está en el play. No, dale al play. Mira, antes del S6. Dale, directamente. Nadie que enfrente, no hay nadie que es nadie. La muerte sin tu aventura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. ¡A galopar! ¡A galopar! ¡Hasta enterrarnos en el mar! ¡A galopar! ¡A galopar! ¡Hasta enterrarnos en el mar! ¡A galopar! ¡A galopar! ¡Hasta enterrarnos en el mar! ¡A galopar! ¡A galopar! ¡Hasta enterrarnos en el mar! Muy bien, la cara de horror de Clara me dice que se reconocía, que era la versión de Ibáñez. Espero que el resto también la hayáis reconocido. Pero bueno, aunque exista esta dependencia de Ibáñez, lo importante es que, de nuevo, la elección del cantautor no es por su música ni por cómo facilita el acceso al texto literario, no es la razón por la que ambas bandas recurren a su obra como fuente de inspiración, sino por la ideología antifascista detrás del cantautor, pero en este caso también detrás del poema y del poeta, porque Rafael Alberti era un reconocido militante comunista y Galope está considerado poco menos que un himno en contra del fascismo. Entonces ya está justificada esta presencia. A la luz de estas tres versiones de Paco Ibáñez, parece estar bastante claro que la afinidad política, ya sea con el texto, el cantautor o el poeta, o con todos ellos o varios de ellos a la vez, es un factor determinante para la penetración de la poesía en el punk. Esto explica por qué los poetas mejor representados son aquellos con un aura antifranquista, antifascista o ideales comunistas o anarquistas, o por lo menos liberales de izquierda, porque veremos que hay otros que no son tan fáciles de etiquetar. Los mejores representados serían Alberti, como acabamos de ver, pero también especialmente Miguel Hernández. Se me ocurre el poema social de Guerra y Muerte, la versión de Reincidentes, Vientos del Pueblo, de Every Night, o Las cárceles de Primates, algo un poquillo más moderno. También aparece Pablo Neruda, explico algunas cosas de Puig. Lorca, ¿no? Canción del gitano apaleado, tiene El último que cierre una versión. Y también se explica por qué a veces se recuperan poetas y poemas menos conocidos o menos canónicos, pero que tratan temas políticamente afines, como puede hacer Guerrilla Urbana con el romance a Durruti, que es de la ultraísta Lucía Sánchez Saornil, de quien digamos que tiene menos estatus que estos últimos poetas mencionados. Y sobre todo, esta elección política abre la puerta a la adaptación de poemas que, por su contenido, no son políticos en sí mismos, pero sí cumplen el requisito de estar afiliados a una personalidad políticamente marcada, como ocurre en el caso de la adaptación de Cantares, de Joan Manuel Serrat, de Disidencia, que en sí mismo no es problemático, pero aquí es el compromiso político del cantautor y el del poeta lo que determina la elección y la inclusión en el disco.
La otra dimensión del interés del punk en español por la poesía puede calificarse de existencialista, como, por otra parte, es existencialista la poesía punk propiamente dicha. La que os he dicho que no voy a comentar, pues os adelanto, es existencialista. Sin salirse de la nómina de poetas con fuertes preocupaciones sociales y de alguna manera alineados con el progresismo y con la política de izquierda, algunas bandas optan por poemas y poetas menos explícitamente militantes o menos simbólicos del antifascismo, el antifranquismo o el activismo político, pero con los que comparten una visión pesimista y desesperanzada de la sociedad, ¿no? Se sienten fuera de esa sociedad y comparten este aislamiento. En este sentido, resulta icónica la versión del poema de León Felipe, Sé todos los cuentos, de la banda de hardcore Alarma Social, bajo el título simplificado de Todos los cuentos. León Felipe se considera siempre un poeta más introspectivo que político, más personal que combativo, a pesar, bueno, ya sabemos, del apoyo a la República, del exilio en México y demás, pero no es de los más conocidos en una faceta política. Y en este caso, la afinidad con su obra surge del desencanto y la sensación de estar siendo sistemáticamente engañado por la sociedad, ¿no? de estar continuamente escuchando esos cuentos. De forma paralela, la elección del poema Todos ustedes parecen felices, de Ángel González, como base para la canción punk rock de disidencia Todos ustedes parecen humanos, también responde a una afinidad anímica con el yo poético. De hecho, los cambios introducidos por la banda en el poema original contribuyen sobre todo a reforzar la sensación de extrañamiento y distanciamiento de la sociedad ya de por sí presente en el poema, al sustituir la felicidad aparente por la humanidad aparente y dar un diagnóstico para el estado anímico del yo de la canción, ¿no? Depresión. En la canción de disidencia se dice auténticamente, si lo veis, dice esta ciega y estéril desolación, esta compulsiva depresión, ese verso es completamente original. Así, lo que en León Felipe es una crítica a la hipocresía y la falsedad de la sociedad que lo rodea, empeñada en fingir que todo marcha bien, en la canción de disidencia se transforma en deshumanización, falta de solidaridad y aislamiento, dándole además cierto color político a la canción que falta en el poema original. Si os fijáis, la frase «y se relacionan con su misma clase», que es un añadido, es completamente innovador, pero sugiere una división de la sociedad en clases estancas y ciegas unas a otras, y bueno, pues nos podemos imaginar quiénes son los otros en esta canción. ¿Podrías darle a la foto? Todos ustedes parecen humanos y sonríen incluso a veces cuando hablan y se relacionan con su misma clase y otras veces se dicen palabras de amor. Pero suelen amarse de dos en dos y se odian en cambio de mil en mil y guardan toneladas de hostilidad por cada gramo de humanidad. Hasta ahí me encanta. ¿Lo ha apagado? No. Me encantaría que alguien que sepa más de música se ponga a analizar, ¿no?, el ritmo feliz con el contraste con la letra, pero yo eso no lo sé hacer. Lo importante de esta canción, sin embargo, no es la adaptación en sí, aunque haya mucho que se pueda decir, sino que aparece en el álbum Antología Poética, que es un álbum que, como su nombre indica, solamente son versiones de poemas, y la unidad de este disco reside en el capital político de los autores que están siendo versionados. Por ejemplo, tenemos versiones del poeta saharaui Mohamed Salem Abdel Fattah, del poeta guineano Juan Tomás Aula Laurel, o los consagradísimos poetas latinoamericanos e intelectuales de izquierdas, Eduardo Galeano y Mario Benedetti, pero también hay una unidad de los temas poéticos versionados, ¿no? Tenemos temas sobre el valor de la vida humana en la sociedad capitalista, en las canciones «Cuánto vale el niño de la esquina», o sobre la guerra, «Disparen sobre Bagdad». Por el otro lado, la unidad del disco viene dada por el tono reflexivo y melancólico y existencial que, sin dejar de impregnar parcialmente las canciones políticas, es verdad que resulta especialmente característico de unas pocas, de Sin Retorno, Ven, 30.000 desaparecidos y Con qué fin, que son más o menos pues
¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es esto que está ocurriendo? Este mundo es asqueroso y, bueno, más o menos así. Así pues, la doble dimensión de la atracción del punk por la poesía, llamémosla establecida o canónica, es decir, es la de su capital político, el poder político, la del mensaje político, y también la de su capacidad para expresar la angustia existencial. Y lo encontramos manifestada de forma privilegiada en este disco, que voy a considerar, digamos, el culmen de estas dos tendencias que he analizado en estos minutos. En resumen, para terminar, el punk en español guarda con la poesía una relación fuertemente simbólica. Llevando al extremo la estrategia de los cantautores españoles de las décadas de 1960 y 1970, la poesía se entiende como arma política y manifiesto de afinidades ideológicas de izquierdas. Esto justifica la recurrencia de los poetas y los movimientos poéticos más políticamente connotados o con más inquietudes sociales, sobre todo la de los que se han convertido en iconos del antifascismo y el antifranquismo. Así, la generación del 27, en un sentido muy amplio, porque tenemos que abarcar a Miguel Hernández y a Antonio Machado, que queda un poquito fuera, también la poesía social de la generación del 50 y la poesía de los intelectuales latinoamericanos de izquierdas son, con diferencia, las mejor representadas. Pero esta circunstancia también explica que los cantautores sean, en varias ocasiones, la vía por la que el punk en español ha accedido a la obra de estos y otros poetas, otros que no he comentado, dando lugar a un número no despreciable de versiones punk de composiciones de cantautores. Estos, además, también aportan su capital político a la versión, incrementando el valor simbólico de la elección, incluso cuando su intermediación no aparece reconocida explícitamente, de una manera no muy diferente a lo que ocurre cuando una banda de punk decide versionar una canción, pues se me ocurre, de Víctor Jara sin necesidad de que tenga contenido político. Se versiona a Víctor Jara por ser Víctor Jara, no por lo que dice la canción. Y si la canción además dice algo político, pues mejor, pero se versiona por ser de Víctor Jara. No en vano, es muy probable que los músicos punk hayan accedido a las adaptaciones poéticas de los cantautores, atraídos por su aura política, porque en el punk, a ver, es verdad que es más en el heavy, ¿no? Coma decía lo de mucho cantautor, cuánto cantautor canta mañanas, pero el punk tampoco es muy afín a los cantautores, ¿de acuerdo? A nivel, digamos, de simpatías personales. Sin embargo, en la relación del punk en español con la poesía, el contenido también desempeña un papel importante. Así, una composición poética que trate temas afines a las inquietudes del género puede penetrar en este sin necesidad de que su autor tenga este capital político, ¿de acuerdo? Como ocurre pues, con el arcipreste de Ita. En un principio, cualquier poema susceptible de ser leído en clave de crítica social tiene potencial dentro del punk, siempre que no se pueda asociar con planteamientos reaccionarios, porque acabo de caer que no me imagino a ninguna banda de punk, pues yo qué sé, versionando poemas de Panero Padre, por implicaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues si no eres Panero Padre, a lo mejor sí te pueden versionar. Pero también tienen este potencial los poemas que adoptan un tono más introspectivo y que se ocupan de la ansiedad vital. No por nada, uno de los motivos fundamentales del punk es el desencanto con la vida. En consecuencia, el punk español sintoniza bien con el existencialismo de, por ejemplo, la generación del 50 y, en general, con la sensación de desarraigo o aislamiento y desafección de los poetas exiliados, pero también de los pertenecientes a minorías o grupos marginados. Pendiente queda, eso sí, el análisis de cómo estas dos vertientes del interés poético del punk en español se manifiestan en sus propias composiciones, pero me temo que eso es materia para otra ocasión y para otro investigador. Gracias. Bueno, y después de estas tres intervenciones estoy seguro de que tendrán alguna pregunta. Me dicen por el pinganillo que tenemos 5 minutos de debate. ¿Alguna pregunta? Un par de preguntas. Venga. ¿Se animan? Incluso aquí en la mesa había... Así, Rosana. Me va a matar María Rosario, pero estamos en Sevilla y Sevilla presume mucho de ser ciudad de ópera. Como has empezado con el mito de Carmen y la atención del mito de Carmen, ¿has estudiado o se te ocurre algún enfoque por ahí?
ya que hay quien dice que hay ambientadas en Sevilla 150, 200 óperas. Se presume mucho, yo no lo he estudiado a fondo, pero más de 100 desde luego sí que hay, y hay quien dice que hay casi 200. Entonces no sé si te parece una línea interesante o me vas a matar por la pregunta que ahora mismo te coge un poco. Bueno, muchas gracias, te agradezco la pregunta, por supuesto, siempre, ¿no? Es bienvenidísima. Y bueno, además que es un mito que yo disfruto, sí me consta que hay esa cantidad, lo que no sé si me imagino que creo que hay una tesis que trata, entonces de ello, no sé si a lo mejor aborda toda esa variedad, ¿no? de óperas, pero claro, yo me centro, digamos, como decía, no es lo tradicional, ¿no? Digamos, el camino que ha seguido habitualmente este mito, que es bellísimo. Yo soy una gran fan de la ópera, Clara aquí lo sabe, que somos colegas también y compañeras de ópera siempre, pero claro, yo me centro sobre todo en lo que es esa versión más alternativa, ¿no? De estas músicas actuales. Entonces, bueno, pero sí, es un camino creo que interesante, bueno, y se me ocurre igual también pues comparar, ¿no? Hacer un poco los cambios, ¿no? Que se suele hacer, o si ha habido algún tipo, ¿no? de estrofa, a lo mejor, algún tipo de fragmento que quizás interese más, ¿no? en esas versiones, ¿no? Yo creo que podría ser un trabajo que desconozco si está hecho, por supuesto, no habría que mirarlo, pero bueno, animo, ¿no? Aquí a que también estudiantes presentes a que puedan coger ese testigo y seguramente pueda ser muy sugerente el ir analizando, bueno, pues cómo beben, hasta qué punto, ¿no? Beben estos grupos, ¿no? Y estas bandas de esas versiones o de estas, ¿no? Esas puestas en escena bellísimas y clásicas, ¿no? Que puede ser, pues bueno, muy innovador. Incluso a veces a lo mejor el texto está como una excusa para hacer otro tipo, ¿no? de contenidos incluso sociales. Bueno, sobre todo estas músicas, ¿no? Contemporáneas tienen una trayectoria también, bueno, social, de denuncia en muchos casos, ¿no? Y bueno, y también sobre todo, ¿no? Demostrar también el desencanto, como ha dicho Amaranta, o el horror. Bueno, entonces creo la lanzo y creo que puede ser muy interesante, la verdad, así que me lo apunto y bueno, bicharé, como se suele decir aquí, ¿no? Bicharé. Muchas gracias. Vale, pues tenemos por orden, entonces Elia, sí. Yo tenía una pregunta rápida para Amaranta, que en el último disco que estabas analizando has mencionado a dos autores que no eran ni españoles ni latinoamericanos, no eran Mohamed Salah ni guineano, entonces por si podías desarrollar un poco más por qué crees que llegaron aquí o no sé. Hombre, a ver, es bastante obvio. Uno de los autores es un poeta saharaui y la cuestión del reconocimiento, el conflicto entre Marruecos y el pueblo saharaui, y además el apoyo que desde España siempre se ha dado, especialmente en los ambientes de izquierdas, al pueblo saharaui, pues es una razón fundamental, pero es que además el tema del que está hablando es un tema en el que se mezclan cuestiones no solo de la falta de territorio y la opresión del pueblo saharaui, sino también cuestiones de racismo, políticas de todo tipo, y en el caso del autor guineano similar, ¿no? La cuestión colonial española. Es un poeta que además escribe en español como lengua poética, y el texto además tiene muchísimo que ver con el racismo que se declara como no racismo, y una experiencia racista de una persona que hace 4 días era parte de una colonia española. Pues Esteban. Sí. Enhorabuena a todos por la presentación, me han encantado todas, pero en mi caso la pregunta es para Salvador, y que últimamente que estoy leyendo para la tesis muchas cosas sobre generaciones, y estoy harto ya de leer cosas sobre las generaciones, y me hace mucha gracia eso de que no se reconocen dentro de su generación, cuando eso solamente es uno de los rasgos más generacionales que hay, el no vincularte con tu generación, no quieres saltar a tu generación. Y te quería preguntar si tú te crees ese mensaje, que si lo ves realmente tan desarraigado a su generación. Yo no lo veo tan distante de grupos más mainstream o que están más en la actualidad musical, como podría ser Carolina Durante, que lo veo mucho de los Nikis, salvando la distancia siempre, por supuesto, pero incluso en el videoclip ese con los guiñoles, rollo La Boda de Cristal, no lo veo tan sumamente lejos. Entonces quería... Sí, más que nada, a lo mejor no me he explicado yo bien. Es decir,
el asunto es que, digamos, el disco viene a retratarse a sí mismos, y a sí mismos son los que ahora tienen 30 y tantos, o sea, más o menos gente nacida en los 90, y que bueno, están bastante desencantados con la situación. ¿Qué ocurre? Que sí que encajan bastante en ambiente, incluso a veces tocan en los mismos festivales con los grupos que has dicho, lo que pasa es que ellos están en la parte, digamos, más marginal del asunto, porque aunque han llegado a ir fuera o sí que tienen su público, no alcanzan lo que ha alcanzado Carolina Durante básicamente con un disco y medio, o 2 discos y medio, porque, en fin, tuvieron un hit y ellos no. Entonces, eso a veces, en fin. No obstante, el tono es distinto, ¿vale? Carolina Durante también tiene bastante desencanto y son muy generacionales porque las referencias son muy parecidas, aunque ellos son un poco más jóvenes, pero digamos que hay una consciencia en Biznaga un poco más, digamos, se hace más patente. Los discos, la idea de que las canciones van sobre ciertos temas y no van a incluir nada que no sea eso y no van a jugar demasiado con otras cosas, ellos sí que la tienen y otros grupos no tanto. Lo que pasa es que es verdad que han mezclando mucho su discurso con melodías muy pop, es decir, en este disco pasa, y de hecho, aunque en todas las críticas y todas las, digamos, donde busques alguna biografía del grupo, etcétera, hablan de punk, en realidad ellos mismos no se reconocen como punk, porque de hecho su estilo varía sobre eso, no es eso exactamente. De hecho, suenan más, yo qué sé, las guitarras suenan más Parálisis Permanente que punk realmente, o en fin, por darte algunas. Lo que pasa es que beben mucho de los 80, igual que esos grupos también, o sea, que digamos de alguna manera rescatan una cosa así más fresca, más hecha espontánea, más sin pensar, digamos, a lo mejor, o más canciones más cortas, menos sesudas o menos líricas que las típicas del indie. Digamos que el cansancio del indie es notable y estos grupos pues van un poco por ahí. Lo que pasa es que ellos tiran de otras referencias quizá, o de otra estética un poco distinta, y van contra su generación, que son ellos mismos. Ahí es donde, claro, pero porque saben que ellos han metido la pata también. Quiero decir, no me da tiempo a hablar de todas las letras del disco, etcétera, pero se incluyen a sí mismos porque saben que han metido la pata, que lo que querían hacer cuando estaban en Sol no ha salido bien. Bien, pues tenemos otra. Yo quería preguntar a Rosario, también un poco con lo de Carmen. Me ha sorprendido que las versiones que hemos puesto, al menos, tú estabas hablando de la historia de Carmen y de Sevilla y todo este símbolo, pero todas ellas eran, hasta la más distinta, la habanera, realmente. Y es verdad que, no sé, yo me pregunto hasta qué punto es la música o es la historia lo que hace que todas esas versiones se sucedan, porque me puedo imaginar que como mucho habrá la canción del toreador, pero no creo que sea otra parte de la ópera lo que se haga. Entonces, no sé qué opinión tienes tú sobre cuál es la situación realmente, si es música o si es historia o narrativa lo que está detrás de las versiones. Yo creo, bueno, gracias también por la pregunta. Yo creo que realmente se utiliza lo que es un reclamo comercial para este tipo de música, porque claro, al fin y al cabo extraen la parte más famosa, la que yo creo que todo el mundo reconoce, ¿no? Esa esencia del mito, que al fin y al cabo es lo que pervive. Cuando reconocemos el mito, da igual que esté en un contexto, en una época o en otro, pero hay algo que nos suena a él, es lo que le hace tener ese impacto. Entonces, claro, si yo creo que sí se transpone la historia, claro, se reconstruye a la actualidad, aunque al fin y al cabo es una transposición, una traslación, ¿no? Igual que si hacemos una película, bueno, yo puedo también cambiar, ¿no?, ciertos aspectos. Entonces, yo creo que lo que hacen es coger, ¿no?, esa parte archiconocidísima, porque bueno, cualquier persona la escucha, ¿no?, y dice Carmen, ¿no?, está sonando Carmen por ahí, ¿no? Y claro, lo que le hacen es, bueno, pues adaptarla, ¿no?, a su música, a su estética, a algún tipo de mensaje en concreto que quieran lanzar, que a lo mejor, bueno, pues el tema, ¿no?, de el amor, ¿no?, como un pájaro, etcétera, es como la libertad, que al fin y al cabo es un tema esencial en el mito. Y yo creo que funciona más como parte de esa intrahistoria, que no creo que se esté perdiendo, aunque claro, obviamente es habanera, porque claro, es la pieza, ¿no?, musical, pero creo que está totalmente imbricada con la música, el mensaje y también la propia
digamos, finalidad que tiene esa canción, ¿no? Que a lo mejor es, bueno, pues dar un toque de alternativo, que al fin y al cabo, bueno, está muy ligado, ¿no? Esos conceptos de libertad, ¿no? Como la Caesa, ¿no? De la Carmen de Bregovic, ¿no? Exacto. Entonces, es como, bueno, yo creo que están relacionadas, que no son excluyentes, lo que quiero, digamos, decir, que creo que sí hay esa parte, porque ellos conocen también, ¿no? esa historia, ¿no? Claro que a lo mejor si no pone la parte más folclórica o a lo mejor más lo autóctono de aquí local, bueno, pues porque a lo mejor, claro, son grupos a lo mejor de origen extranjero, alemanes, muchos norteamericanos, pero creo vende lo comercial, como cuando viene un turista, ¿no? y lo primero que le enseñan es a lo mejor, ¿no? la propia incluso, ¿no? El espacio donde Carmen se desarrolla. Entonces creo que sí, que funciona así, como más un reclamo de reconocimiento y de, digamos, ¿no? de justificación del mito para que esté ahí, ¿no? Porque si no, entonces otras partes quizás serían como más diluidas, ¿no? En este caso. No sé si te he contestado. Muy interesante la pregunta, también para un estudio más. Muy bien, pues parece que con esta pregunta terminamos esta mesa y nada, no sé si ahora... Procederemos a una clausura express. Express. Para que tengamos media hora, aunque se tarda menos, pero prefiero que vayamos con calma hacia el Cicus para coger un asiento que no sea el peor, sobre todo porque, bueno, ahora lo cuento en la clausura. Sí, clausura tuya, directamente. Yo solo darle las gracias a todos ustedes. Quiero decir que han sido 2 días intensos, pero reconfortantes. Gracias por haber venido y haber aportado cada uno lo suyo. Muchas gracias. Están cansados, ¿verdad? Y no quieren que se entienda mucho más. Vale, bueno, a mí no me queda sino sumarme al agradecimiento. Creo que ha sido un seminario muy coherente, pero al mismo tiempo con muchísimas perspectivas distintas, ¿no? Voy a hacer un breve recorrido, brevísimo, con paciencia. Abrimos, digamos, en nuestra esfera de las ideas con todas estas cuestiones de teoría literaria, ¿no? Las autopoéticas, los enfoques desde los cuales podemos abordar nuestro objeto de estudio, los proyectos autoriales, es decir, ese mundo nuestro de las ideas. Y hemos terminado en el barro, ¿no? En la crítica social, en la protesta, en cómo la música y las canciones con sus letras tienen también ese poder reivindicativo, ¿no? O de expresión del desencanto o de las preocupaciones existenciales más hondas del ser humano, ¿no? O sea, que hemos ido desde lo más elevado del mundo de las ideas hasta la tierra y lo que nos toca más a fondo. Hemos pasado por, digamos, una de las líneas más obvias del proyecto, que son las musicalizaciones de poemas. Hemos ido a relaciones intermediales en obras más de música clásica o música contemporánea, o incluso de cómo estudiar lo poético en obras musicales que no tienen texto. Hemos ido a estudios más temáticos, ¿no? Esa memorable sesión en el Alcázar escandalizando a las piedras, ¿no? Con el alcohol de José Alfredo Jiménez y el sexo de las letras de Javier Crae. Hemos ido a lo más tierno, ¿no? A la nana infantil y también a lo que esconde la canción infantil de subversivo y de aprovechamiento, ¿no? de una herramienta de propaganda para transmitir el mensaje contrario. Nos hemos adentrado en las músicas más actuales, que todavía son tan nuevas que parece casi mentira que ya las estéis estudiando, con el trap, con el rap y con toda esta, digamos, euforia con la décima y con el repentismo que resulta pues, muy emocionante. Hemos vuelto al romancero, ¿no? Como desde la Edad Media hasta hoy en día ahí sigue y nos sigue acompañando y espero que siga durante muchos siglos más. Nos hemos ido al mundo anglosajón con esa cala en Ray Davies y en todo lo que esconde una letra aparentemente de una canción pop.
Volveremos, ¿no?, a esas influencias anglosajonas, ahora en el concierto de homenaje a Dylan. Nos hemos ido ahora mismo a estas tendencias, digamos, de rock más duro, heavy o punk, y a esa reivindicación, digamos, de los valores que puede transmitir una canción, ya sean de hastío o decepción, ¿no?, como Biznaga, o ya sean, digamos, más propositivos. Y creo que sobre todo lo hemos pasado muy bien, o eso hemos intentado Antonio y yo que lograrais, ¿no? Que aprendiéramos los unos de los otros, pero que también tuviéramos momentos de esparcimiento, momentos que creo que jamás olvidaremos, ¿no? Ese concierto de Marta y Micó, ese encuentro con Rocío Márquez cuando arrancó a cantar, estas improvisaciones que hemos tenido de pronto de décimas de Alexis Díaz Pimienta, o este descubrir, ¿no?, el poder que tiene el rap para descubrir la poesía a unos alumnos de un instituto muy marginal. Así que, bueno, creo que han sido 2 días muy ricos, también sé que agotadores, con horarios terribles, que os hemos intentado machacar a rajatabla, hemos sido duros y habéis pasado hambre, frío, lluvia, sueño, pero esperamos que la tortura haya merecido la pena. Y no me queda sino agradecer una vez más a los investigadores principales del proyecto, sin los cuales no estaríamos aquí, ¿no?, Clara Isabel Martínez Cantón y Guillermo Laín Corona, de la UNED. Por supuesto, a todas las instituciones que nos han permitido que esto se celebre, desde la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad, que nos va a acoger ahora, y el Real Alcázar. Y, por último, pero no menos importante, sino al revés, nuestro genial comité organizador, que sabéis que ha estado en todo momento ocupado, correteando bajo la lluvia, yendo de un lado para otro. Son Carmen Calzado Rayo, Manuel Contreras Jiménez, Ismael Capitán Cadrauí, Jacobo Palomo Martín y Elena Varela Piña, ¿verdad? Y para ellos quiero un gran aplauso. Con esto queda clausurado este 5º seminario de poemas y tenemos el lujo de 25 minutos para llegar hasta el CICUS. ¡Bien! Podéis ir en paz.